Muchísimas gracias a todos. Es un placer para nosotros tenerlos a ustedes hoy viernes, ¿verdad? Sabemos que muchos estamos cansados de una semana durísima de trabajo, ¿verdad? Entonces les agradecemos su participación en la noche de hoy. Mi nombre es Marco Molina, soy el VP de Educación para el capítulo de Costa Rica. Para mí es un placer presentar esta alianza que tenemos con Proyectum y una presentación súper buena con Omar García, quien es el que nos va a ayudar con esta presentación de los principios detrás de Discipline Agile. Bueno, Omar García es un ingeniero en sistemas computacionales, certificado Scrum Master y Discipline Agile Scrum Master. Como consultor ha logrado ayudar a organizaciones nacionales e internacionales a cumplir con su estrategia organizacional a través de la gestión de proyectos, ¿verdad? Modelado de procesos e implementación de nuevas formas de trabajo basadas en la filosofía ágil. Todo un experto. Entonces, estar frente a un grupo de personas dando una capacitación, una conferencia, es parte de las cosas que a él más lo apasiona. Entonces, Omar, creo que sin más preámbulos, te cedo la palabra para que puedas comenzar con la presentación. Gracias, Marco. Dicen que la verdadera agilidad empresarial proviene de la libertad y no de los marcos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados aquí. Como bien dice Marco, yo sé que los viernes por la tarde lo último que queremos estar haciendo es mantenernos conectados a la computadora. Así que agradezco mucho su esfuerzo y agradezco el hecho de que estén aquí conectados dedicándole estos minutos. Me gustaría ir viendo en el chat desde dónde nos escriben, desde dónde están conectados. Vi gente ahorita de México, de Venezuela, de Costa Rica. Hay más de otros países, siempre es emocionante ver que haya gente de toda Latinoamérica. Entonces, si por el chat nos empiezan a escribir de dónde están, se los agradeceré. También le quiero agradecer mucho a los organizadores de este evento por invitarme a dar esta charla. Yo siempre encantado cada que me inviten. Entonces, yo muy emocionado de estar aquí con ustedes. Y para aprovechar esta tarde, vamos comenzando con la agenda. Hoy les quiero platicar acerca de los 8 principios que están detrás de Discipline Agile. Pero antes de entrar de lleno a los principios, quisiera hablarles un poquito acerca del manifiesto ágil, que hasta la fecha sigue siendo todo un referente en el tema de agilidad. Y quiero hablarles también acerca de la importancia de desarrollar una mentalidad ágil si queremos tener éxito en una transformación, ya sea a nivel personal o a nivel de organización. Entonces, si me lo permiten, voy a comenzar. Voy viendo aquí que hay gente desde Portland, de Costa Rica, muchos ticos, Ecuador, Venezuela, Perú. Bienvenidos a todos y nuevamente muchas gracias por este tiempo que le están dedicando. Primero les quiero pedir que hagamos un viaje en el tiempo, que nos vayamos a aquel lejano 2001. Pareciera que fue ayer, pero ya han pasado 20 años desde ese año. Y en aquel 2001 estaban sucediendo cosas bien sorprendentes. Acababa de explotar la burbuja de las .com y se estaban empezando a construir empresas y productos y servicios que hoy en día se han vuelto parte importante de nuestro día a día, que en aquel entonces a lo mejor todavía ni siquiera eran idea, pero ya se estaban construyendo muchas empresas de tecnología, muchas startups, muchas ideas estaban floreciendo en aquel lejano 2001. Entre ellos, por ejemplo, podemos encontrar a Facebook, que en ese 2001 todavía ni siquiera existía. Hoy en día prácticamente todos tenemos una cuenta de Facebook. A lo mejor no la ocupamos, pero prácticamente todos tenemos una cuenta en Facebook. Netflix no existía, o por lo menos no existía como una plataforma de streaming como la conocemos hoy en día. YouTube no existía y hoy en día la utilizamos tanto que se suben cada minuto alrededor de 300 horas de contenido. No existía tampoco el primer iPhone, no lo había presentado Steve Jobs. Y sin duda el iPhone vino a cambiar o marcar un antes y un después en la telefonía. Vino prácticamente a dejar de lado los teléfonos con teclados, con teclados, con botones, y vino a implementar el hecho de utilizar una pantalla touch. Aquel lejano 2001 ya han pasado 20 años y de aquel entonces ahora el mundo es totalmente distinto. En aquel lejano 2001 había emprendedores, personas creativas que estaban desarrollando estos productos. Otras empresas estaban trabajando en ideas que prosperaron, algunas fracasaron, pero se vivía, se sentía en el ambiente que algo había diferente. Sin embargo, todas estas nuevas ideas se estaban encontrando, se estaban viendo frenadas porque los marcos de trabajo, las buenas prácticas, lo que decía en ese entonces la manera de gestionar a las personas,
era de alguna manera rígida, era muy pesada, no se adaptaba a las necesidades que tenían estos creativos, estos emprendedores, las personas que estaban construyendo estos nuevos productos innovadores que de alguna manera iban a irrumpir en el mercado. Y entre todas estas personas hubo un grupo de 17 que se reunieron en el 2001. Un fin de semana de febrero del 2001 se juntaron un grupo de 17 personas que en ese entonces los vieron como unos disidentes, como unos anarquistas que estaban tratando de cambiar las cosas. Pero es que ellos se habían dado cuenta que esos marcos de trabajo tan rígidos no les estaban ayudando a desarrollar sus productos e iban en contra de toda la innovación que ellos querían hacer. Entonces se reunieron ahí en las montañas de Salt Lake City y además de pasarla bien, de intercambiar ideas, llegaron a la conclusión de que estaban haciendo estos 17 personas tenían sus propias empresas de tecnología y se dieron cuenta que entre ellos tenían muchas cosas en común. Número uno, que iban en contra de lo establecido, que no les estaban sirviendo los marcos de trabajo que existían en ese entonces y que necesitaban darle un refresh, que necesitaban cambiar la mentalidad. Como resultado de ese intercambio de ideas fue el famoso Manifiesto Ágil, que este año está cumpliendo 20 años y que a pesar de esos 20 años, a pesar de que el mundo es totalmente diferente a como hace 20 años, tiene en esencia vigencia totalmente todavía. Y no voy a entrar a profundidad en lo que dice el Manifiesto Ágil porque es bien conocido y es muy fácil de encontrar, se ha traducido a decenas de idiomas, pero básicamente se compone de 4 valores y de 12 principios que hoy en día pareciera que siguen vigentes. Hoy, sin embargo, el mundo ha cambiado de esos 20 años a la fecha, regresando de ese viaje en el tiempo y voltear a ver esos 20 años atrás, nos damos cuenta que el mundo ha cambiado mucho. Ya les ponía ahí algunos ejemplos que en el 2001 no existían. Pero para no irnos tan lejos, les quisiera hablar de lo que ha sucedido en el último año. Por ejemplo, el año pasado se enviaron por primera vez a 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional en una nave espacial privada. Si recordamos, los viajes al espacio solo eran propiedad o solo los hacían las agencias gubernamentales como la NASA, la Agencia Espacial Europea. A partir del año pasado, con SpaceX, fundada por Elon Musk, empiezan a enviar astronautas desde naves espaciales privadas. ¿Qué es lo que visualizamos con esto? Que se va a acelerar el viaje al espacio. Apenas ayer o antier, Richard Branson, que también tiene su empresa de espacial, mencionó que él mismo va a viajar al espacio en los próximos meses o en el siguiente año. Entonces, solo vemos que esto va a incrementar o va a acelerar esta necesidad del hombre de viajar al espacio. También el año pasado se empezó a comercializar este perro robótico que se llama Spot. Este es un robot creado por la empresa Boston Dynamics, una empresa que en algún punto perteneció a Google. ¿Qué de relevante tiene esto que se haya empezado a comercializar este perro robótico? Desde hace muchos años vemos a los robots que nos están ayudando en las fábricas a construir vehículos. ¿Qué tiene de relevante esto? Bueno, lo que yo veo de relevante aquí es que desde hace algunos años veíamos que la llegada de los robots iba a ser inminente y muchos han hablado de un mundo en el que los robots nos iban a quitar el trabajo. No sé si nos los van a quitar, por lo menos en los próximos años, pero es un hecho que vamos a tener que empezar a convivir con ellos. Los robots están saliendo de las fábricas, están saliendo de los laboratorios donde están siendo creados para empezar a convivir con nosotros. Dentro de unos meses o unas semanas comienzan las Olimpiadas en Japón y es increíble la cantidad de robots que van a estar operando en las ciudades para poder estar de alguna manera conviviendo con los humanos y apoyando en la logística del evento. Entonces, estamos ahorita en un momento en el que la robótica ya es una realidad y vamos a estar conviviendo con estos robots. El hecho de que ahora este robot Spot lo podamos comprar desde internet como si fuera un teléfono, como si fuera una computadora, marca, o en el futuro vamos a ver que va a marcar un antes y un después en la convivencia humano-robot. La tecnología blockchain no es algo nuevo, tiene más de una década,
pero sin duda como que el principal referente que tenemos asociado cuando hablamos de tecnología blockchain son las criptomonedas. Y el año pasado, Bitcoin, la criptomoneda referencia, alcanzó sus máximos históricos en el mes de diciembre, lo cual es sorprendente. Pero lo que a mí me parece aún más sorprendente es que después de alcanzar esos niveles de precio, hace algunos meses o quizás ya un poquito más, empezó a caer su precio drásticamente, en gran parte por algunas medidas impuestas por el gobierno de China, pero también precisamente porque Elon Musk, el fundador de SpaceX, que está enviando humanos al espacio, empezó a colocar unos tweets que iban en contra del Bitcoin y eso hizo que se bajara aún más el precio del Bitcoin. De estar en diciembre en sus máximos históricos, hoy está a la mitad de ese precio. Y es sorprendente, o por lo menos a mí me sorprende mucho, que una persona desde su teléfono esté escribiendo a través de una plataforma que no existía en el 2001 y que hace que el mercado del Bitcoin se caiga a la mitad. No sé, me parece que estamos viviendo en un mundo de ciencia ficción. Y como siempre, la realidad supera la ciencia ficción. ¿Y qué hay de decir de la pandemia que nos puso a trabajar a todos de manera remota? Justo antes de comenzar la pandemia, yo platicaba con un par de amigos de la universidad y les preguntaba acerca de cuáles eran las políticas en su empresa acerca del trabajo remoto. Uno de ellos me decía que ellos en su organización podían trabajar desde casa los días viernes, pero que él no lo hacía porque tiene 2 niños pequeñitos, entonces sentía que lo distraían y que no iba a poder trabajar. El otro amigo me decía que ellos estaban desarrollando un plan piloto para que en un par de meses pudieran, con ese plan piloto, enviar a un grupo de 10 colaboradores a trabajar desde casa y si ese programa piloto salía ok, podrían enviar a más colaboradores a trabajar desde casa. ¿Qué fue lo que sucedió? Llegó la pandemia y prácticamente de la noche a la mañana todos nos tuvimos que ir a trabajar desde casa. Fue, por ahí algunos lo nombran como el experimento más grande de home office. Y hoy en día, muchos de nosotros ya no queremos regresar a trabajar a la oficina. No sé ustedes qué opinan. Les tengo por aquí una encuesta que me gustaría que me ayudaran a contestar. Ya no la tengo por acá, pero les quisiera pedir por el chat, si me pregunta, que me respondieran si su organización los obligara a regresar a trabajar a la oficina 100%, ¿ustedes considerarían dejar ese empleo para buscar otro que les diera la facilidad de trabajar desde su casa? ¿Qué me dicen? ¿Sí lo considerarían? Ahí nos pone Kenneth que sí, Ricardo nos puso que no. Sí, definitivamente, sí, absolutamente. Nos acostumbramos ya a trabajar desde casa y creo que muchos hemos encontrado el valor de trabajar desde casa. Por lo menos yo he visto que aprovecho las mañanas para hacer ejercicio, algo que antes no hacía, porque perdía alrededor de hora y media, 2 horas de trayecto solo de ida y de regreso otras 2 horas perdidas solamente en los traslados. Entonces el trabajar en la casa ha traído muchos beneficios que muchos de nosotros, como veo en chat, no lo queremos ya perder. Entonces, el mundo que estamos viviendo actualmente está cambiando y muchas cosas están cambiando gracias a las disrupciones tecnológicas. Si a eso le agregamos que el año pasado nos llegó una pandemia y todavía estamos en el ojo del huracán, este mundo que vivimos es totalmente diferente al que vivíamos hace un año. Entonces, ante estos cambios tan revolucionarios como los que se vivían en el 2001, yo creo que hay una necesidad también de evolucionar. Yo he escrito un par de artículos que he publicado en el blog de Proyectum, por ahí los pueden buscar, en los que hablo a toda esta serie de cambios, los nombro que es un tsunami de cambios. Y ante este tsunami de cambios, lo que necesitamos es un salvavidas, algo que nos ayude a sobrevivir entre esa gran marea de cambios que estamos viviendo. Y lo que muchos han visto, no es algo que yo haya detectado, lo que dicen los conocedores es que ese salvavidas puede ser precisamente la agilidad. La agilidad puede ser esa guía que nos ayude a transitar por este tsunami de cambios. Pero yo lo que veo con el tema de la agilidad es que a pesar de que han pasado 20 años del manifiesto ágil, que es el principal referente en el mundo de la agilidad,
todavía no hemos comprendido realmente el valor que hay detrás de la agilidad. Es decir, nos queremos ir a la práctica. Muchas veces hablamos de agilidad y lo relacionamos estrechamente como si fuera uno mismo con Scrum. Yo tengo más de 7 años dando el curso de Scrum y les puedo decir que más del 50% cuando les pregunto qué es la agilidad, me dicen que es Scrum. Entonces, tenemos como que en esta mente de que agilidad igual Scrum. Cuando nos toca ir a hacer consultoría a las organizaciones también nos dicen, lo que pasa es que quiero transformar a mi organización y que empiecen a trabajar ágil. Les preguntamos, ¿por dónde quieres comenzar? Capacitemos a todo el mundo en Scrum. ¿Por qué en Scrum? No digo que esté malo, pero ahorita vamos a ver que hay un gran abanico de posibilidades. Sin embargo, Scrum, de alguna manera, ha tenido la fortuna y la desfortuna de poner en el mapa a Ágil. Es decir, ha sido como una punta de lanza que fue abriendo el camino para que todo el mundo conociera la agilidad. Al mismo tiempo, eso ha sido una gran desventaja, porque, insisto, todo el mundo ve a la agilidad como si fuera Scrum, como si Scrum fuera agilidad, como si fueran uno mismo. Y veremos que esto no es cierto. La agilidad es un estado de mental y les quiero mostrar esta imagen que lo representa a la perfección. De las muchas cosas que me ha tocado ver de agilidad, de cómo explicar la agilidad, creo que esta es la que más me gusta a mí. Dice que la agilidad es un estado mental que se describe por 4 valores, es definido por 12 principios. Los 4 valores y los 12 principios los encontramos en el manifiesto ágil y es manifestado a través de un número ilimitado de prácticas, herramientas y marcos de trabajo. Esta parte que vemos al final, todos esos puntitos, en alguno de ellos vamos a encontrar Scrum, pero Scrum no es la única posibilidad que tenemos muchísimas. Pero antes de llegar a este último puntito, a la parte final del cono, lo primero que tendríamos que hacer es pensar y reflexionar, ¿qué es esto de que la agilidad es un estado mental? Y aquí nos vamos a poner un poco filosóficos y incluso hasta podremos parecer hippies, pero realmente tenemos que cambiar nuestro estado mental, la manera en que vemos el mundo. Y si cambiamos la manera en que vemos el mundo, va a cambiar la manera en la que actuamos sobre el mundo. No podemos ser ágiles o no podemos hacer agilidad si antes no interiorizamos que debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Como dice en la parte de abajo, comprender la filosofía es tan importante como la acción. Me ha tocado, como les decía, estar presente en varias reuniones con organizaciones que ven la necesidad que les decía de encontrar esta guía, de encontrar este salvavidas. Y muchos de ellos ven que la agilidad es ese salvavidas, pero no lo han visto con el enfoque correcto. Están parados aquí en el punto final del cono. Lo que ellos tienen que hacer es interiorizar esta necesidad de cambiar la manera en que ven las cosas. Por eso es importante comprender la filosofía. Y para comprender la filosofía, aunque suene muy hippie, muy soñador, tenemos que comprender qué es lo que hay en las bases filosóficas de la agilidad. Número uno, entendiendo de dónde viene la agilidad, es decir, comprendiendo el manifiesto ágil. Y una vez que vemos que han pasado 20 años, tenemos que ver qué es lo que hay actualmente, qué es lo que puede funcionar en este momento. Y para eso podemos empezar a estudiar disciplina Agile. Que disciplina Agile, una de las cosas que me gusta es precisamente que no se limita a uno de estos puntitos. Más bien, estudia todos estos puntitos, todas estas prácticas, todas estas técnicas, y te dice, aquí están todas las opciones, elige la que sea más adecuada, pero no te deja solo. O sea, Disciplina Agile no te dice, ahí está, toma lo que mejor te convenga. Disciplina Agile es como una caja de herramientas en la cual adentro de la caja de herramientas están todos esos puntitos, todas esas técnicas, herramientas, marcos de trabajo. Y además viene con una guía y esa guía te dice, cuando estés en este entorno, con esta situación, con este tipo de equipo de trabajo, utiliza estas opciones y te pone 3 de las cientos que hay, te da 3 opciones o 4 o 5, pero son las mejores opciones y ahí dependerá de ti para elegir la adecuada. Ahorita lo vamos a ver, pero lo que quiero dejarles aquí es que es importante irnos un paso atrás antes de la acción para comprender la mentalidad. Y para comprender la mentalidad es necesario
en la actualidad comprender los principios. Y hoy les quiero hablar en específico de los principios detrás de Discipline Agile. Discipline Agile es una empresa que compró recientemente el PMI hace apenas un par de años. Entonces, pero Discipline Agile tiene muchos años en el mercado. A lo largo de estos años ha logrado desarrollar toda esta base filosófica que de alguna manera le da credibilidad y le da las bases para poder estar ayudando a las personas como una guía para transitar por el tsunami de cambio del que les platicaba. Y hoy quisiera empezar a platicar un poco de esa base filosófica a través de los 8 principios que están detrás de Disciplina Agile. Principio número 1, deleitar al cliente. El deleite de nuestros clientes debe ser nuestra prioridad clave. A veces como organizaciones olvidamos que nuestra razón de ser son los clientes. Si una organización no tiene clientes, no tiene razón de estar en el mercado. Estamos aquí por nuestros clientes, son nuestra razón de ser. Y no solamente estamos en un punto en el que no solamente debemos de satisfacer sus necesidades. Hay 10 o 20 competidores que están dispuestos a hacer lo mismo, a satisfacer las necesidades de tu cliente. Nosotros lo que queremos es superar sus expectativas, deleitarlos. ¿Cómo podemos conseguir eso? Ahí hay un gran problema que sucede. Empezamos a trabajar desde nuestra perspectiva sin tomar en cuenta al cliente. Y a veces con las mejores intenciones nosotros le agregamos cosas, creyendo que eso va a satisfacer y va a superar las expectativas de nuestro cliente. Pero, insisto, el problema está en que lo veamos solamente de nuestra perspectiva. Nosotros debemos de estar en estrecha colaboración con nuestro cliente para saber cuáles son nuestras necesidades. Desgraciadamente, lo que sucede es que al inicio, cuando estamos en esta etapa, le llamo yo de enamoramiento, cuando quieres convencer a un cliente, prácticamente tú estás 100% dedicado a ese cliente. Lo escuchas, eres empático con sus necesidades, tratas de encontrarle opciones para sus posibles problemas. Pero al parecer, una vez que firmas el contrato, una vez que vendes, ese enamoramiento se va perdiendo. Esa comunicación con el cliente se va perdiendo. Esa empatía con el cliente se va perdiendo. Me ha tocado ver muchos proyectos en los que al inicio, en esta etapa de enamoramiento, la colaboración con el cliente es totalmente estrecha. Pero supongamos que es un proyecto relativamente largo. Mientras se va trabajando el proyecto, te vas olvidando del cliente. Si bien les va, a veces les presentan un avance mensual al cliente de cómo va el proyecto, pero a veces lo olvidan por completo y se presentan nuevamente con el cliente prácticamente al final del proyecto para entregar resultados. Y mientras el cliente tenía esta expectativa, tú fuiste trabajando el proyecto y te fuiste yendo por otro lado completamente diferente. Y cuando les quieres entregar el producto, el cliente con su visión aquí y tú con la realidad acá, este vacío va a provocar que no puedas deleitar al cliente. Por más de que tú en el proyecto hayas cuidado los costos, hayas cuidado el alcance, hayas cuidado el cronograma, si eso para ti es satisfacer al cliente, déjame decirte que estás en un grave error. Hoy los clientes buscan algo más y lo que te decía, hay otros 10 o 15 competidores que están dispuestos a hacer esto, pero hay pocos que están dispuestos a colaborar estrechamente con el cliente. Tenemos que recordar que el cliente debería estar al centro de nuestras decisiones y que a lo largo de todo este camino nosotros deberíamos estar en estrecha colaboración con él. Así que recordar, principio número 1, deleitar al cliente. Vayamos con el principio número 2, ser asombroso. ¿Quién no quiere ser parte de un equipo asombroso que hace cosas asombrosas mientras trabaja para una organización asombrosa? Yo veía hace un año cuando enviaron a estos 2 astronautas a la Estación Espacial Internacional y me parecía un hecho sorprendente, de esos hechos que seguramente pasarán en la historia y que marcarán un hito en los viajes espaciales. Y me preguntaba, si yo estoy así de emocionado, ¿cómo estarán los astronautas? ¿Cómo estarán las personas que están en la torre de control? ¿Cómo están todas las personas que estuvieran involucradas alrededor de ese proyecto? Debe ser algo asombroso. Y yo creo, como dice aquí, que todos queremos trabajar con personas asombrosas. Obviamente nosotros también tenemos que ser asombrosos para que quieran trabajar con nosotros. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es bien complicado trabajar con personas
que tú les encargas algo y te dicen, sí, en la tarde te lo entrego. Pasa la tarde y no te lo entregaron. Sí, 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 ya cuando lo vas a pedir, sí, sí, te lo entrego mañana. Y al otro día tienes que buscarlo para ver si te lo entregó. Y vas el otro día, ah, se me olvidó, pero te lo entrego al rato. Y tienes que estar atrás de esas personas para que te entreguen las cosas. Ese tipo de personas, desde mi punto de vista, no son muy asombrosas y yo preferiría no trabajar con ese tipo de personas. Y para deleitar al cliente, pues ese tipo de personas, pues las evitaría. Desgraciadamente, en los equipos de trabajo no elegimos con quién podemos trabajar, pero si nosotros somos líderes de organizaciones y de alguna manera queremos deleitar a nuestro cliente, tenemos que procurar desarrollar equipos de trabajo que sean asombrosos. ¿Por dónde tenemos que empezar? Por las personas. Y en las personas tenemos que empezar a trabajar su mentalidad. Otra vez, cambiar su mindset, su mentalidad, que empiecen a ver el mundo de forma diferente. Hay personas que dicen, "Ay, es que yo así lo he hecho toda mi vida. ¿Y qué? ¿No puedes cambiar la forma en que trabajas? Ese tipo de personas tienen una mentalidad cerrada, tienen una mentalidad que va en contra del crecimiento. Hay una profesora psicóloga que se llama Carol Dweck que ha acuñado el término de mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento es saber que tu cerebro se va a poder seguir alimentando y va a poder seguir creciendo siempre y cuando tú estés abierto a esos nuevos conocimientos, a cambiar de actitudes, a ver el mundo de forma diferente. Hoy más que nunca estamos en un mundo que está en un constante cambio. Si nosotros nos quedamos con una mentalidad fija, no vamos a poder adaptarnos a estos cambios. Y las personas asombrosas necesitan desarrollar esa mentalidad de crecimiento. Entonces, si les interesa más el tema, pueden ver ahí, hay una charla TED de esta profesora, psicóloga, Carol Dweck, que les habla acerca de la mentalidad de crecimiento. Entonces, ya hablamos de dos principios, deleitar al cliente y ser asombrosos. Vamos por el tercero. El contexto cuenta. Cada persona, cada equipo, cada organización es única. Si a mi competencia le funcionó Scrum, no quiere decir que en mi organización va a funcionar Scrum. Cuando hemos estado con las organizaciones, muchas veces nos piden capacitación de Scrum. Al preguntarles por qué, nos dicen que porque quieren convertirse en una organización ágil y lo quieren hacer a través de Scrum. Aunque pudiera ser una razón válida, cuando empiezas a escarbar, cuando empiezas a investigar más con esa persona, te das cuenta que son por las razones incorrectas. A veces es porque vio que la competencia está utilizando Scrum. A veces es porque tenían un equipo trabajando con Scrum y ha demostrado buenos resultados y ahora quieren llevar Scrum a toda la organización. Pueden ser distintos factores, pero en la mayoría de los casos son por razones equivocadas. Lo que le esté funcionando a un equipo de trabajo, lo que le esté funcionando a otra organización, no garantiza que te va a funcionar a ti. Y habiendo un abanico de posibilidades, ¿por qué cerrarnos a una única opción? Como les decía al inicio en la primera slide que le mostré, el verdadero valor de la agilidad empresarial es la libertad, esa libertad que te da de elegir, no esta camisa de fuerza que a veces te ponen los marcos de trabajo. Insisto, no es que los marcos de trabajo como Scrum sean malos, funcionan y funcionan bien, pero dentro de ciertos contextos, dentro de ciertos equipos de trabajo, tal vez equipos más maduros, tal vez equipos que ya hayan experimentado con Scrum previamente. Dependiendo de la madurez de tu equipo de trabajo, de tu personal, de tu organización, es que vas a requerir ir a tu caja de herramientas de las que les hablaba y elegir dentro de ese abanico de posibilidades, seleccionar uno. ¿Cómo lo vas a seleccionar? A partir de esta guía que te da Disciplina Agile para decirte, tu equipo no es maduro con una técnica ágil, tu organización es muy estructurada, la comunicación no fluye. Ah, güey, sí, ok, si tienes todas estas características, te damos estas tres opciones o estas cinco opciones. Dentro de esas opciones, elige la que mejor te vaya. Insisto, el hecho de que Scrum funcione o que Safe o cualquier otro de los marcos de trabajo que haya hecho exitosa a una empresa o a un equipo de trabajo no significa que va a funcionar para tu organización. Cada persona, cada equipo y cada organización es totalmente diferente, ¿vale? Sigamos con el siguiente principio, ser pragmático. Nuestro objetivo no es ser ágiles, es ser tan efectivos como podamos y mejorar a partir de ahí. A veces nos perdemos en el verdadero objetivo. De repente quisimos empezar
una transformación ágil en nuestra organización y después en el camino nos empezamos a volver tan puristas queriendo implementar, por ejemplo, Safe o queriendo implementar, por ejemplo, Scrum. Y ya nos olvidamos del objetivo que era sobrevivir a este tsunami de cambios, ser flexibles, adaptarnos a los cambios. Y más bien nos estamos aferrando a ponernos una camisa de fuerza como Safe o Scrum, que a lo mejor pudiera llegar a funcionar, pero insisto, no es para todos. Y si no está siendo para todos, ¿por qué a fuerzas te quieres poner esa camiseta? No seamos puristas, seamos pragmáticos, veamos lo que nos está funcionando. Revisemos las técnicas, las ceremonias que mejor se adaptan a nuestras necesidades. No queremos ser ágiles por ser ágiles, porque es la moda, porque es lo que dicen, porque asistí a una charla y me dijeron que la agilidad es el salvavidas que nos va a sacar de todo este tsunami de cambios. No, veamos que la agilidad es un estado mental que nos va a ayudar a estar identificando cómo es que podemos adaptarnos a los cambios y sobre todo en una mejor etapa, cómo vamos a sacar provecho de todos esos cambios. Entonces, no seamos puristas, seamos pragmáticos, ¿vale? Vamos con el siguiente. Elegir es bueno. Seleccionar la técnica que mejor se adapte a nuestra situación. En la lámina de hace rato, donde está este diagrama con el cerebro que dice que la agilidad es un estado mental, hacia el final, que es un cono, les señalaba un montón de puntitos. Cada uno de esos quiere representar una técnica, una herramienta, un marco de trabajo, que de alguna manera tiene sus bases en la filosofía de ágil. Habiendo tantas posibilidades en la actualidad, ¿por qué aferrarnos con una? Si esa de acuerdo a nuestro contexto no funciona, ¿por qué estar a fuerzas queriendo implementar eso en mi organización? Habiendo tantas posibilidades. Elegir es bueno. Esa libertad que nos da la agilidad es realmente lo que le podemos sacar provecho. Por eso les digo que Discipline Agile me gusta, porque es como esta caja de herramientas donde están todos esos puntitos, todos esos marcos de trabajo, todas esas herramientas, todas esas metodologías, y están ahí dispuestas y listas para ser ocupadas por ustedes. Ahora, es muy complicado abrir esa caja de herramientas y ver un montón de herramientas que desconoces. ¿Cómo las podemos utilizar? Bueno, a través de esa guía que nos da Disciplina Agile y decir, a ver, vas a hacer esto con este equipo dentro de esta organización, te recomiendo esta herramienta. Pero no solo te recomiendo esta, también te recomiendo esta. Cualquiera de las dos te va a funcionar para el contexto que tienes. ¿Cuál quieres ocupar? Va a depender de ti. Y eso esa es la libertad de la que hablamos, de la agilidad. Elegir es bueno. Vamos con el siguiente principio. Optimizar el flujo. Optimizar el flujo de valor en toda nuestra organización. La agilidad, como les decía hace rato, empezó con un grupo de creativos, disidentes, anarquistas que estaban desarrollando software y que se dieron cuenta que los marcos de trabajo que existían en ese momento no les estaban funcionando. Empezaron a cambiar, empezaron a adoptar técnicas ágiles y les ayudaron a desarrollar productos con mayor flexibilidad, a adaptarse a los cambios que estaban sucediendo en ese entonces. Obviamente eso se empezó a hacer popular y de repente en las organizaciones un equipo de trabajo podía volverse ágil y después eso se permeaba en todo el departamento, por ejemplo, en todo el departamento de TI. Y wow, qué bueno que ahora ellos eran ágiles. Sin embargo, ¿qué sucede cuando solo un departamento de tu organización es ágil? Que vas a tener que topar con pared. Es decir, ¿qué pasa si el departamento de TI es muy ágil? Pues va a estar sacando constantemente productos y servicios para ser liberados. Pero ¿qué pasa cuando los quieres pasar a operación y operaciones no es ágil? Tiene otra mentalidad, tiene una forma de trabajar más estructurada. Pues ahí chocas con pared. Y ese flujo lo tienes que optimizar, porque de alguna manera es como una tubería. Y en el departamento de TI ya tienes un tubo muy grande por el cual está fluyendo la información o está fluyendo el valor. Pero pasa a la parte de operaciones y se vuelve un tubito así pequeñito, pequeñito, pequeñito. Entonces, aunque este hayas empezado a aventar mucho valor, vas a empezar a pasar pequeñas gotitas de valor a través de este pequeño tubo que tienen en operaciones. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de DevOps,
en la cual está optimizado la creación del valor en el departamento de TI, pero también en las operaciones, para estar en esa entrega continua de valor. Entonces, esa es otra parte importante que nos guía a Discipline Agile para ver cómo vamos a utilizar DevOps y que podamos optimizar el flujo. Eso en el caso de TI, pero hoy en día la agilidad está penetrando en prácticamente todos los aspectos de las organizaciones. Así como en algún punto un equipo de trabajo se convirtió en ágil y eso de alguna manera infectó a toda una área como TI y se volvió ágil, hoy en día las organizaciones están buscando que toda la estructura sea ágil. Y para eso tenemos que cambiar la estructura, tenemos que identificar dónde están los cuellos de botella, tenemos que organizar, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente principio, tenemos que organizarnos en torno a equipos que permitan ese flujo de valor. Tenemos que ver qué es lo que le genera valor al cliente, cómo con esta comunicación estrecha. De esa manera lo vamos a deleitar, pero de nuestro lado, a manera interna, tenemos que ver cómo vamos a optimizar nuestra manera de trabajar para que ese flujo esté corriendo y no se vea frenado. En algún punto va a haber cuellos de botella y tenemos que tener la capacidad de identificar esos cuellos de botella y resolverlos. Y una vez que lo resuelvas, debes de tener mucho cuidado y estar atento dónde se va a formar el siguiente cuello de botella, porque mientras resuelves algo acá, vas a empezar a liberar más valor que en algún punto se va a estancar. Entonces, en el siguiente punto donde se estanque, ahí otra vez a trabajar para optimizar el flujo. Esa es la parte de optimizar el flujo. Siguiente principio, organizarse en torno a productos o servicios. No nos organizamos en función de la función laboral como ventas. Deben de quedar atrás estas estructuras organizacionales jerárquicas que están divididas por áreas funcionales. Me parece algo bien curioso que han pasado tantos años y la gran mayoría de las organizaciones siguen con esas estructuras organizacionales tan típicas. Aquí el departamento de operaciones, aquí el departamento de ventas, aquí el departamento de TI. Y entre ellos muchas veces están compitiendo. ¿Por qué están compitiendo? A veces por cosas absurdas como bonos que la misma empresa está implementando. Es decir, la empresa puso a competir estos equipos de trabajo en vez de que los ponga a colaborar para generar el valor al cliente. Entonces tenemos que cambiar estas estructuras para formar ahora redes de trabajo. Esas estructuras jerárquicas ya no nos funcionan en la actualidad para este tipo de cosas como la agilidad. Tenemos que empezar a implementar redes de trabajo con equipos multifuncionales que nos permitan estar trabajando para optimizar el flujo de valor y eso a su vez nos permita entregar constantemente valor a nuestros clientes. Entonces, si ustedes son líderes de trabajo, consideren el hecho de estar teniendo equipos multifuncionales. No saben el valor que le agrega a un proyecto tener personas de todos los equipos de trabajo. Número uno, porque la comunicación fluye más rápido. Si tienes un equipo conformado por gente de ventas, de operaciones, técnicos, de TI, de alguna manera todo el conocimiento está ahí en tu equipo de trabajo. No hay necesidad de irlo a buscar. Entonces ahí está rompiendo las barreras de la comunicación y ustedes saben que la comunicación es muy importante en todos los proyectos. Entonces desde ahí podemos empezar a ganar una ventaja. El hecho de estar organizados en torno a estos productos nos permite estar constantemente distribuyendo ese valor para el cliente, ¿vale? Y vamos por el último de los 8 principios detrás de Disciplina Agile. Los agilistas disciplinados ven más allá de las necesidades de su equipo, es decir, tienen una conciencia empresarial. Las personas que desarrollan una mentalidad ágil saben que forman parte de un todo. O sea, están ahí y son un miembro importante del equipo de trabajo, pero son uno más que están aportando valor para toda la organización. Y que no se trata solamente de ti o no se trata solamente de tu equipo de trabajo o de tu área funcional. Estás ahí para generar valor a algo más grande, para tratar de optimizar este flujo de trabajo que en algún punto le tiene que llegar al cliente. Entonces, no tenemos, en primera, no tenemos que estar compitiendo por cosas que, insisto, a veces pueden llegar a ser muy absurdas, como generar estos bonos o por competir por estos bonos internos entre áreas funcionales. De alguna manera tienes que ver que tu trabajo le tiene que generar valor al siguiente eslabón de la cadena. Y es a su vez le tiene que generar valor al siguiente eslabón de la cadena para que al final le entreguemos valor al cliente. Hay veces
que nosotros estamos muy cerrados, o sea, pareciera que nuestro grupo de 3 o 4 o 5 personas que trabajan a nuestro alrededor es toda la organización. Y si necesitamos un formato, lo creamos, aunque ese formato ya se haya hecho antes. Y si necesitamos implementar un proyecto para desarrollar una pantalla, no nos vamos a investigar si esa pantalla ya la habían creado. Eso es algo que nos sucede mucho y muy a menudo cuando trabajamos con las áreas de proyectos, que dicen las PMOs, me llegan constantemente requerimientos de proyectos de cosas que ya se han construido hasta 3 veces. ¿Qué me quiere dar a entender eso? Que no hay una conciencia empresarial. No estamos con esa interconexión. En primera, no estamos trabajando en torno a productos o servicios. Falla mucho la comunicación. Pero en segunda, creemos siempre que nuestro equipo es el más importante. Ventas siempre considera que ellos son los más importantes porque son los que traen el dinero a la organización. Pero los operativos dicen, yo soy el que soy más importante, yo y mi equipo somos los que somos más importantes porque nosotros somos los que realmente construimos las cosas que estos están vendiendo. Y ahí hay una guerra de egos entre operaciones y ventas. Tenemos que cambiar esas guerras y ver que todos somos una organización con el mismo objetivo, deleitar a nuestros clientes. Y con esto cerramos los 8 principios detrás de Disciplina Agile. Los vamos a recordar muy rápido. Número 1, deleitar al cliente. Número 2, ser asombroso. ¿A quién no le gusta trabajar con personas asombrosas? Número 3, el contexto cuenta. Lo que le sirve a una organización no forzosamente te va a servir a ti. Ser pragmático, no puristas. Elegir es bueno. Dentro de toda esta caja de posibilidades de herramientas, elige la que mejor se adapte a tus necesidades. Optimizar el flujo. Si aquí están pasando las cosas muy bien, en algún punto de tu organización se están trabando. Trata de identificar dónde se están trabando para optimizar ese flujo. Número 7, organizarse en torno a productos o servicios. Estas estructuras jerárquicas con áreas funcionales ya no son muy funcionales. Y conciencia empresarial, saber que nosotros somos parte de una organización más grande que cumple un objetivo y este objetivo es deleitar al cliente. Los invito a que hagan una reflexión real de qué es lo que hay detrás de la agilidad. A veces queremos pasar a la acción y queremos empezar a implementar, pero antes tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que estar dispuestos y pareciera que aquí es algo como muy sencillo, pero cambiar la mentalidad de una persona que ha hecho las cosas ya durante unos años profesionales y con amplia experiencia, que ya ve el mundo de cierta manera, no es tan fácil cambiar esa mentalidad. Entonces, cuando hablemos de agilidad, recuerden que tenemos ese gran reto, cambiar la mentalidad de las personas. Muchas gracias por escucharme y por quedarse hasta el final de esta charla. A continuación, me parece que tenemos algunas preguntas, así que pues yo muy contento aquí de estar respondiendo preguntas y comentarios que nos hayan dejado. Si gustas, Omar, en la parte de preguntas y respuestas, no sé si tienes acceso a ellas, hay 3 preguntas hasta el momento. No sé si te gustaría más bien que yo te las diga y las respondes o las Sí, lees directamente. me parece bien, Marcos, si las quieres leer y las vamos analizando. Por supuesto. Bueno, arranquemos. Entonces, bueno, Carol Zúñiga nos pregunta, ¿qué le responderías a alguien que diga que la agilidad es una filosofía más ideada para organizaciones de TI? Esto porque la mayoría de las herramientas y puntos de decisión pasan por alguna gestión. Buena pregunta y es algo complicado porque tienen gran parte de la razón. Cuando te metes a un curso de Scrum, la gran mayoría de los ejemplos son de proyectos de TI. Cuando te metes a un curso de Discipline Agile, la gran mayoría de los ejemplos pasan por situaciones de proyectos de TI. Es lógico, o sea, la agilidad surge de entornos donde se desarrollaba software, pero en la actualidad se ha permeado en un gran número de organizaciones y hay que ir a buscar esos ejemplos. Cuando te tengas que preparar para una persona que te puede estar cuestionando sobre la agilidad que solo funciona para entornos de desarrollo de software o de TI, tenemos que llegar preparados con otro tipo de ejemplos. ¿Dónde los podemos encontrar? Hay muchísimos. Si ustedes buscan, por ejemplo, agilidad en marketing,
van a encontrar ejemplos. Si ustedes buscan agilidad en ventas, van a encontrar ejemplos. Ahí hago un paréntesis. Ustedes buscan, por ejemplo, el canal de YouTube de Proyecto, van a encontrar una charla donde hablamos con una experta de agilidad en las ventas. Entonces ahí les explica esta persona que ha desarrollado todo un marco ágil en torno a las ventas de cómo se pueden estructurar. Al final, cuando empiezas a analizar toda la filosofía ágil, te das cuenta que es una parte muy humana. Así que no importa si empezó en el mundo del desarrollo de software y de TI, si te traes esa filosofía, esa parte humana, como esta interacción con el cliente, da igual si lo haces en finanzas, en ventas, en compras, la filosofía ágil puede aplicar en ese entorno. Entonces, yo nada más te diría, ve, busca, analiza esos ejemplos para dar respuesta a estos cuestionamientos. Perfecto. Ok. Pregunta Lino Rivolta. ¿Puede profundizar sobre el principio 7? ¿Cómo recomienda implementar esta reasignación? Eso también es de las cosas más complicadas al momento de querer ya llevarlo a la práctica. Número uno, recordar que antes de la acción estudiamos la parte filosófica. Pero ya que estamos ahí en esa parte, cuando ya a los ejecutivos de las organizaciones les cambió esta mentalidad ágil, el organizarse en torno a productos y servicios es determinar cuáles son nuestros principales productos, qué es lo que hacemos en nuestra organización. Como ejemplo, Spotify, que ellos tienen también ya todo un marco de trabajo ágil que lo encuentran así como el método de Spotify o la metodología de Spotify, pero por ejemplo ellos están organizados así en torno a productos y servicios. ¿Qué es lo que hacen? Este equipo se va a dedicar a toda la parte de la página de bienvenida, pero solo de la parte web. Y este otro equipo se va a dedicar a toda la parte de la misma página de bienvenida, pero desde dispositivos móviles. Entonces ahí tienes ingenieros, tienes personas que desarrollan software, en backend tienen ingenieros que desarrollan software, en frontend tienes ingenieros de pruebas. Todas estas personas están, aunque son en teoría de diferentes áreas o de lo que en una estructura funcional serían de diferentes áreas, pues aquí están trabajando de forma conjunta para desarrollar un solo producto. En Proyectum, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos es estar constantemente generando nuevos cursos. En nuestro grupo de trabajo tenemos gente de ventas, tenemos gente de operación, tenemos al menos 2 directivos, tenemos gente de marketing, tenemos gente de programación. ¿Por qué? Tenemos gente de educación. ¿Por qué? Porque una vez que conocemos cuál es el nuevo curso que vamos a dar, tenemos que empezar a desarrollar la página que va a publicitar ese nuevo curso. Tenemos que ver a las personas de ventas, capacitarlas para este nuevo producto que vamos a lanzar al mercado. Tenemos que estar pendientes ahí con los ejecutivos para que digan si esos productos alcanzan el retorno de inversión que nosotros necesitamos. Entonces, la comunicación ahí en ese grupo de trabajo fluye muy rápido porque ahí están las personas que te pueden dar la decisión de avanzar o de frenar. Entonces, esa es la parte de organizarse. Y digo que es complicado porque si es una organización muy tradicional que durante años han trabajado en estructuras así funcionales, donde aquí es ventas y aquí es compras y aquí es operaciones, de repente cambiarles esa jugada es un poquito complicado. Pero por eso, antes de llegar a ese cambio radical, a esa acción, vayamos a la parte filosófica para justificar el por qué tenemos que cambiar la manera en que estamos distribuidos. Perfecto, excelente. Bueno, también pregunta Lino Rivolta, para lograr que los equipos se reorganicen en función a los productos y servicios, actualmente mis equipos no están organizados de esa manera. Va un poquito relacionado a lo que comentaba en el punto anterior. Tenemos que definir cuál es el valor que le queremos entregar al cliente, cuál es el producto o servicio que le va a producir ese valor y quiénes son las personas clave que están alrededor para que ellos o los juntemos o ellos se autoorganicen para, a veces cuando es un equipo, digamos que todavía poco experimentado en el tema de la agilidad, nosotros les tenemos que dar ese pequeño empujoncito para que ellos se vayan autoorganizando. Pero una vez que ellos van agarrando práctica, entre ellos solitos se van a autoorganizar.
A mí me sucedió precisamente con un equipo de ventas que había como cierta resistencia al que los dejáramos solos, trabajando solos como un equipo de ventas. Pero les dije, invariablemente alguien va a surgir como líder y ellos los va a organizar o entre ellos mismos van a sugerir a algún líder que los va a organizar. Y así fue. Se empezó de manera natural a perfilar un líder que de alguna manera es el que organizaba el equipo, los está empujando a que se realicen las cosas, los está llevando a las reuniones. Entonces, al inicio, a lo mejor es necesario darles un pequeño empujoncito, guiarlos, darles un poco de coacheo. Por eso, insisto, no se puede hacer una transformación de esta naturaleza de la noche a la mañana. Vas a requerir una guía para poder hacer ese tipo de transformaciones, pero antes de entrar a la acción, repito, primero nos vamos a tener que ir a cambiar la mentalidad. Excelente, perfecto. Pregunta Harold Narváez. ¿Cuál es la mejor forma para escoger la metodología adecuada en una organización? Hasta ahorita, la mejor forma que yo he detectado es a través de la guía de disciplina Agile, porque es tal cual, es como un árbol de decisiones. Entonces te dice, a ver, ¿tu equipo ya ha trabajado con algún tipo de marco ágil? Sí. Ah, bueno, entonces vete para acá. No, no ha trabajado. Ah, bueno, vete para acá. ¿Tu equipo es de 10 personas o de más de 10 personas? Sí. Ah, entonces vete para acá. No, mi equipo es de menos de 10 personas. Ah, ok, entonces vete para acá. Entonces, esa guía es muy práctica. Te dice hacia dónde te tienes que ir de acuerdo al contexto. O sea, disciplina Agile, por eso uno de sus principios es el contexto cuenta. Primero, analicemos tu contexto para de ahí hacerte la mejor recomendación. Una vez que sabemos que tu equipo es experimentado, que es de 10 personas, que la comunicación fluye adecuadamente y que hay necesidad de estar en constante retroalimentación con el cliente, te presenta 3 opciones o 4 opciones o 5 opciones y te va a decir, de esas 5 opciones son las que mejor se adaptan a tu contexto. Tú elige la que quieres. Esa es una de las mejores formas. Otra forma es que para poder empezar a utilizar disciplina Agile, pues acudan con alguien que ya ha podido experimentar en carne propia este tipo de transformaciones. Si es una transformación de cero, vas a requerir una guía, eh, una empresa que está detrás de ti, una serie de consultores que estén detrás de ti para ayudarte a hacer las primeras selecciones y que esto pueda ayudar. Perfecto. Pregunta Mayerlin Armas. En proyectos con enfoques predictivos, ¿cómo incide Discipline Agile? Estamos hablando de enfoques híbridos. Bueno, por lo que dice ahí, predictivos, de alguna manera estamos hablando de cosas distintas. Cuando hablamos de predictivos y agilidad son cosas distintas. El hecho de decir predictivos es que estás tratando de predecir el futuro y la agilidad va en contra de eso. La agilidad dice, nosotros no podemos predecir el futuro, mejor vayamos haciendo planes pequeños, tal vez de un mes, y sobre eso vamos entregando constantemente valor al cliente. Normalmente los enfoques predictivos buscan hacer largas planeaciones. Hay una analogía que me gusta mucho que sale en el libro de Lean Startup de Eric Rice, que dice, a veces para lanzar una startup, hacemos planes como si fuéramos a enviar un cohete a la luna. Queremos detallar toda nuestra planeación como si cualquier cálculo evitara que nuestro cohete llegara a la luna. Dice, pero en el mundo real, para enviar, para realizar o para lanzar una startup, veámoslo más bien como un plan para salir de mi casa e ir, por ejemplo, al mercado, en el cual si yo voy en mi bicicleta de aquí al mercado y de repente me encuentro un cachorro, un perro ahí atravesado a mitad de la calle, pues no va a impedir que mi plan se venga abajo. Le voy a dar la vuelta al cachorro y voy a seguir avanzando. Si a mitad de la siguiente calle hay un boquete, hay un hoyo, pues obviamente no voy a seguir de acuerdo al plan, le voy a ir ajustando. Esa es la agilidad, tratar de irnos adaptando al camino. Entonces, sí, sí van diferentes el tema de lo predictivo y la agilidad. Excelente. Dice Otto Gutiérrez, ¿es posible trabajar Agile en sector público? El interés público es diferente del privado. Entonces queda la duda. Es
una gran pregunta y es difícil. Les voy a hablar, por ejemplo, del conocimiento que tengo aquí en México. O sea, trabajar con el sector público es muy complicado porque tienen una manera de trabajar muy rígida. O sea, así como platicábamos que en el 2001 los marcos de trabajo eran muy rígidos y queríamos algo más flexible, creo que las personas de gobierno, insisto, por lo menos lo que me ha tocado ver aquí en México, pues es muy rígido, donde es muy difícil cambiarles su mentalidad, es todo un reto, es cuesta para arriba. Pero insisto, si hay la disposición de que una organización del sector público quiere cambiar, y hay ejemplos, obviamente hay ejemplos de países en Europa en donde ciertos departamentos se han vuelto ágiles, pero paso número uno, tienes que tener la disposición para saber que lo primero que tienes que hacer es cambiar tu mentalidad y cambiar la mentalidad de personas que han trabajado durante años en el sector público puede ser un reto bien, bien grande. ¿Es imposible? No, nada es imposible. Primero de ellos debe estar la voluntad de querer cambiar. Ejemplos, sí, sí hay ejemplos, sí conozco algunos ejemplos, pero en países europeos, yo creo que aquí nos costaría un poquito más de trabajo, insisto, no es imposible. Excelente. Pregunta también Mayerlin Armas, por ejemplo, una planta de generación de ciclo combinado plurianual, ¿qué opciones ágiles puedes ver ahí? Pues eso sí me la pone muy, muy complicada. No, no desconozco totalmente que sea una planta de generación de ciclo combinado. Sí, tal Mm, vez si la compañera sí, nos sí, puede, sí, digamos, agregar un poco más de contenido, vamos a dejarla ahí pendiente. sí, por favor, no Dice, quisiera inventar cosas. sí, dice Harold también, pero ahí estamos hablando de un departamento, no de toda la organización, o sería lo mismo para la organización. Mm, Él preguntaba que cuál era la mejor forma de escoger la metodología adecuada en una organización. ok. Mira, para una transformación en una organización completa, lo que nosotros recomendamos es que primero tienes que empezar con experimentos pequeños. No podemos hacer, y esto lo dice mucho Edgar, no puedes venir con un Big Bang, es decir, de repente hagamos una transformación total en la organización. Ese es un proyecto muy grande. Para poder hacer un proyecto de eso, tenemos que empezar con una transición pequeña. La agilidad es mucho de estar experimentando. Entonces, lo primero que se recomienda ahí es que empieces con, o sea, si la organización en su vida ha trabajado de agilidad, empieza con un equipo de trabajo. Una vez que el equipo de trabajo haya demostrado resultados, eso nos va a ayudar a permear la cultura ágil dentro de la organización. ¿Por qué? Porque en primera vas a demostrar que sí sirve, que da resultados. Número dos, esa experiencia que haya ganado el equipo, el mismo equipo lo va a poder compartir con otros miembros de la organización. Entonces, una vez que tienes implementada la agilidad en un equipo de trabajo, la vas a poder implementar en un departamento como TI. Y una vez que tengas TI agilizado, vas a empezar a infectar el resto de la organización con una mentalidad ágil. Entonces, un cambio de esta naturaleza tan grande tiene que ser como un virus. Y ahora que está tan de moda el virus, tienes que empezar a infectar primero un equipo de trabajo, ese equipo de trabajo a un departamento más grande y ese departamento a otros departamentos hasta que tengas toda la organización. Esa es la recomendación. Entonces, así como elegir una metodología o un marco de trabajo para hacer toda una transformación ágil de esta naturaleza, no. Se vería como una varita mágica como para resolver eso. Necesitas toda una estrategia. Y ahí en Proyectum los podemos ayudar para hacer realidad esa estrategia de transformación ágil. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a complementar un poco sobre la planta de generación de ciclo combinado. Dice, sigue siendo un proyecto predictivo. Creo que aplica tu respuesta anterior. Solo podría incorporar prácticas puntuales, es decir, identificar productos susceptibles a aplicar agilidad en ciertos productos. Ok, bueno, en esa parte, incluso en los mismos proyectos, podemos ir eh, infectando con ese virus de la agilidad a nuestros compañeros del proyecto. Por ejemplo, empezando a meter ciertas ceremonias ágiles o ciertas técnicas ágiles. Por ejemplo, empezar a utilizar tableros Kanban, empezar a utilizar reuniones daily stand-up meeting. De alguna manera no estás implementando la agilidad al 100%,
pero de alguna manera metes una técnica, metes una ceremonia y eso va a empezar a generar algún cambio en los miembros del equipo de trabajo que después, siguiendo la analogía del virus, se puede esparcer hasta que alguien de plano diga, ¿saben qué? Como que eso funciona. El siguiente proyecto, hagámoslo totalmente ágil. Ujú. Perfecto. Nos comenta un espectador anónimo, dice, ¿hay alguna tendencia del PMI para ajustar algunas herramientas de Discipline Agile a otras áreas más enfocadas en la administración? Yo creo que el hecho de tener, o por ejemplo, de que el PMI haya adquirido Discipline Agile como empresa y que haya puesto a disposición del público en general las certificaciones, es como un pequeño, que se puede ver como un pequeño paso de empezar a llevar este tipo de temas no solo a TI, sino empezar a esparcirlo a otras áreas de la organización. Insisto, puede parecer un paso muy pequeño, pero detrás de ello hay una fuerte apuesta de parte del PMI para que la agilidad empiece a permear en la organización. He visto el curso, por ejemplo, de Discipline Agile Scrum Master y veo que sí está muy marcado a ciertas cosas de TI, pero yo estoy casi seguro que va a pasar muy poco tiempo para que esos ejemplos de alguna manera sean transformados por ejemplos de otras áreas de la organización. Entonces, esto es un cambio constante y estoy casi seguro que el PMI así lo ve y esos cambios van a empezar a verse reflejados en, por ejemplo, que las certificaciones y los cursos de capacitación estén orientados a distintas áreas de la organización. Perfecto. Pregunta Luis Ricardo Ureña, ¿has visto ejemplos del modelo Spotify en industrias distintas a TI? Conozco de bancos únicamente. Conozco de bancos. Mira, yo he visto ejemplos en temas de marketing y en temas de ventas y aquí en México también temas de bancos. El banco que más rápidamente se digitalizó aquí en México fue BBVA y cuando empiezas a investigar el caso de BBVA fue precisamente porque se organizaron en torno a productos, en equipos que estaban en torno a productos o servicios. Entonces, BBVA es un claro ejemplo. Hay organizaciones de marketing que no son del tamaño de BBVA, que son despachos más pequeñitos, que han documentado todo su trabajo acerca de cómo ellos se han organizado en torno, por ejemplo, a un cliente para generarle valor a un cliente. En ese tipo de despachos más pequeñitos es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque es un despacho de 10 personas, todas las personas se pueden dedicar exclusivamente a un cliente y si viene de otro cliente a lo mejor se dividen 5 y 5, pero es mucha mayor flexibilidad que una organización tan grande como BBVA. Perfecto, muchas gracias. Dice, es necesario, esa pregunta ya se ha respondido poco a poco con las anteriores, pero tal vez podamos complementarla un poco. Dice, ¿es necesario que la alta gerencia implemente la metodología Agile o se puede implementar desde células de trabajo? Me surge la duda, ya que muchas empresas desde la alta gerencia hay un modelo rígido y no flexible. Totalmente de acuerdo, o sea, la alta gerencia a veces son los que más difícil es cambiarle su mentalidad. Entonces, para poder cambiarle su mentalidad, tenemos que llegar con ejemplos. Y por eso les decía yo que primero empezamos con un programa piloto donde en un equipo de trabajo implementemos ágil, para que ese equipo de trabajo empiece a demostrar que la agilidad da resultados. Y con esos resultados podemos llegar con la alta gerencia y decir, a ver, la agilidad está funcionando y lo demostró en este proyecto. Danos oportunidad de empezar a probarlo en algo un poquito más grande, tal vez 2 o 3 equipos de trabajo o tal vez en toda una área. Pero sí, o sea, definitivamente donde más vamos a encontrar como que como esta necesidad de seguir manteniéndonos en lo mismo es en la alta gerencia. Ahí a ellos es donde le tenemos que apostar a cambiar la mentalidad. Ellos son los más difíciles. Excelente. Bueno, con eso terminamos esta parte de las preguntas. Tenemos un par más en el chat. Dice, quisiera saber sobre tu opinión sobre la aplicación de Scrum generalizada en toda la organización para sustituir los procesos operativos que no están relacionados con la construcción de soluciones de IT. ¿Opina que es una buena estrategia?
Va a depender. O sea, como les decía hace ratito, el contexto cuenta. Si hay una organización que actualmente ha implementado Scrum a nivel de toda la organización y le está funcionando, qué bien. Pero no porque el hecho de que le está funcionando bien a esa organización significa que vamos a recomendar que a nuestro siguiente cliente le vamos a decir implemente Scrum en toda la organización. Es difícil, o sea, tenemos que hacer un diagnóstico. Parte importante de lo que hacemos en Proyectum antes de comenzar a trabajar con un cliente es hacer un diagnóstico. Tenemos que ver cuál es precisamente el contexto, porque el contexto cuenta. Si vemos que el equipo o la organización ya tiene varios equipos trabajando en Scrum, podría ser que recomendemos implementar Scrum a nivel de toda la organización. Sin embargo, tendríamos que hacer el análisis bien detallado. Ahora, desde mi punto de vista, sin hacer ese diagnóstico, yo considero que Scrum tiene muchas limitantes. Scrum puede funcionar bien para un equipo de trabajo, o sea, para lo que fue creado Scrum, para un equipo de trabajo pequeño, de unas 6, 7 personas, que tienen claramente definido cuál es el producto que van a sacar, que se van a pegar a todas las ceremonias que marca el marco de trabajo de Scrum. Entonces, para eso funciona perfectamente. Quererlo llevar a toda la organización se me hace muy ambicioso y considero que hay otras herramientas que pueden funcionar mejor o otras metodologías, otros marcos de trabajo. Pero insisto, antes de dar como que esto es lo que tienes que hacer, tendríamos que hacer un diagnóstico bien detallado de la organización. Ujú. Y bueno, la última pregunta que tenemos acá de Lily Fitz es, ¿considera necesaria la madurez de inteligencia emocional en los líderes ágiles? Sin duda, o sea, sin duda, o sea, insisto otra vez, el tema de la agilidad es tema de cambiar la mentalidad. Cuando tienes una persona que no maneja sus emociones, no puede ser una persona ágil. Y he conocido muchas personas que dicen ser ágiles, pero ante cualquier problema se frustran, hacen una rabieta. Eso no puede ser una persona ágil. Una persona ágil tiene que tener control de sus emociones, además de mantenerse siempre abierto a los cambios. Y muchas veces estas personas que no saben manejar sus emociones son personas que, por un lado, te dicen, sí, yo soy ágil, sí, yo puedo controlar mis emociones, sí, yo soy un buen líder, pero ya en la práctica son personas totalmente distintas que no manejan sus emociones, que no saben ser buenos líderes, que no saben comunicar. Entonces, ese tipo de personas que no se saben auto, autorreconocer, va a ser muy complicado cambiarle su mentalidad. Entonces, sí, o sea, primero tenemos que trabajar ahí en fortalecer esa parte de la inteligencia emocional. Bueno, pues excelente, Omar. Creo que esas son, bueno, cubrimos ya todas las preguntas, ¿verdad? Que estaban acá en el chat y en la parte de preguntas y respuestas. Te agradecemos montones tu tiempo por la exposición, fue excelente, realmente, por lo menos de mi parte, estoy muy contento con la presentación, realmente las preguntas fueron bastante, hubo bastante aceptación de las personas a través del chat. Nuevamente, te agradecemos montones por el tiempo y No, excelente presentación. yo les agradezco nuevamente a ustedes por la invitación a este evento y agradezco a las más de 70 personas que están conectadas. E insisto que esto es un esfuerzo sobrehumano el hecho de estar aquí conectados un viernes por la tarde. Yo sé que muchos de ustedes quisieran estar haciendo otra cosa y el hecho de que hayan habido varias preguntas y que haya habido varios comentarios aquí en el chat me demuestra que realmente les interesó la charla. Entonces yo les agradezco mucho a ustedes.